en Shirley Radio. Volver a casa, volver a todo lo que soy, si tú me abrazas. Bueno, hoy como todos los miércoles tenemos esta sección maravillosa que se ha convertido en la favorita de muchos, escuchar el testimonio del regreso de venezolanos a nuestro país. Y hoy me acompaña Julio Falcón, venezolano que regresó de Colombia, que además tuve la oportunidad de conocer porque, bueno, así regresó al país. Me dijeron, Julio Falcón está en Venezuela y, bueno, hoy en día me ha ayudado a llevar la disciplina deportiva de nuevo al fútbol, ¿no? Para que pueda jugar sin lesiones. Y aquí está, y hoy va a compartir con nosotros su historia. Buenos días y bienvenido, Julio. Shirley, buenos días y muchísimas gracias. Primero, muy honrado de atender a tu familia y agradecido por la confianza y de verdad muy agradecido por esta súper invitación. Por favor. Julio, bueno, hablemos de tu historia, ¿no? Siempre me gusta conocer qué fue lo que te llevó a ti a tomar la decisión de irte a vivir a Colombia, ¿no? Entiendo que estudiaste aquí en Venezuela, tú te formaste como médico aquí. Y llegó un momento en el que tú y tu familia tomaron la decisión de irse a Colombia. ¿Qué pasó en ese momento en tu vida? ¿Qué pasaba, digamos, en el país que te llevó a ti a tomar esa decisión? Bueno, sí, correcto. No, yo creo que fue todo un proceso, como todo en la vida. Básicamente, como para llegar a eso, hago un breve resumen del comienzo. Yo efectivamente, bueno, hago mi carrera aquí en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Racetti. Me gradué de médico en el año 2012, hago mi rural, trabajo un año más y siempre viene el paso de hacer la especialidad. Para ese entonces, mi esposa, en ese momento éramos novios, pero mi esposa, que es odontóloga, también estaba en el mismo paso de escoger una especialidad. Yo, la verdad, en ese momento no tenía 100% definido dónde iba a ser la especialidad. Sabía que era traumatología y ortopedia. Y mi esposa sí tenía unas muy buenas opciones en Bogotá, en Colombia, donde además ya muchísimas personas habían hecho su posgrado. Y decidí ir con ella a ver ciertos programas, ciertas universidades, y en definitiva me gustó, me atrajo muchísimas cosas, la infraestructura, la organización, el apoyo que tenía por parte de la universidad. Y eso fue como el motivo por el cual dimos el paso de ir para allá. En un principio, en un plan de estudio, y siempre con el plan de... O sea, nuestro plan siempre fue estudiar y regresar. O sea, eso ya venía como en el gen ahí. Luego, obviamente, y creo que es lo bonito de la historia, fue todo lo que se fue desarrollando. Digamos que puedo decir que como todo cambio, no solamente de país, sino también a nivel personal, lo que es empezar un posgrado. Todos los médicos que iniciamos un programa de residencia, siempre ese primer año es bastante fuerte. Entonces, todo ese proceso lo viví. Fue una experiencia muy bonita. Hablo específicamente de esos años de posgrado. Fue la introducción a una cultura que, si bien tiene mucho parecido, también son muy auténticos, son bastante diferentes. Y bueno, yo puedo resumir que esos 4 años fueron muy buenos, de muchísimo crecimiento, de mucho aprendizaje y de muchísimas experiencias. Yo creo que eso forma parte de la historia, pero el verdadero impacto es como que lo que vino después de haber terminado esos años de formación. ¿Qué es el regreso o estando allá? Correcto, todavía seguimos allá. Lo que voy es que, digamos que en lo personal, esto yo lo he visto mucho, lo he reflexionado mucho. Digamos que hasta ahí uno va cumpliendo como un libreto bien establecido. O sea, yo quedé en medicina, hice mi carrera, hago mi rural, trabajo un año más, quedo en el programa de posgrado. Y ahí me imagino y que esto también ha sucedido, ¿no? Para muchas personas, no solamente en el campo médico, pero el último año de la residencia, uno sabe perfectamente qué tiene que hacer. Yo sabía perfectamente a qué hora entraba, a qué hora salía, a quiénes tenía que atender, cómo era perfectamente mi esquema. Al día siguiente, que ya no era residente, sino especialista, no es que no sabía, por supuesto ya sabía dónde iba a trabajar, pero el feeling, la sensación era completamente diferente. Y ahí arranca un proceso muy distinto. Mi vida como egresado, como especialista, recién egresado, ese comienzo fue bastante
bastante difícil. Yo diría que hubo mucho roce, lo normal, yo lo veía como un proceso normal, pero fue lo que me fue llevando poco a poco a esto. Básicamente, el contexto me llevaba a tener que trabajar en varios sitios, y poco a poco lo que fue sucediendo, y a medida que me iba posicionando en diferentes lugares, era que no sentía que estaba 100% en lo que yo quería estar o lo que yo quería hacer o a donde yo quería llegar. Eso fue una idea y una sensación que empezó primero muy leve, muy despacio, pero sí se fue como desarrollando más. ¿Por qué? Bueno, exacto. Esa es la pregunta. Porque tenías trabajo. Correcto. Lograste, digamos, entrar a distintos, haciendo posgrado allí, te abre las puertas a trabajar en distintas no clínicas en Bogotá. Trabajo, mi familia, ya tenía mi primera hija, estábamos estables, o sea, sí, exacto, es que esa es la pregunta, esa es la excelente pregunta que yo también me hacía y ahorita lo reflexioné. ¿Por qué? Porque estábamos estables, nos iba bien, ya estaba posicionado en unos buenos trabajos que quedaban cerca. En Bogotá el tema de trabajar cerca de la casa es clave por el tema del tráfico. Y yo decía, bueno, pero no entiendo. Entonces no conseguía como esa satisfacción, como esa energía que yo acostumbro a ir, esa motivación, y sobre todo no tenía como muy claro hacia dónde iba a ir, hacia dónde iba a agarrar. No es que me dejaba llevar, sino que seguía un poco los caminos que normalmente eran, sabía que había que hacer una subespecialidad. Entonces, eso fue todo un proceso que así lo fui llevando poco a poco. Llegó el año de la pandemia, el año 2020. El año de la pandemia fue como un cool down, como que una pausa al proceso, ¿ok? Para todos, por supuesto. Pero eso lo puso en pausa, esas sensaciones, esas emociones se pusieron en pausa. Fue además un tiempo muy bonito para nosotros porque Emiliana, nuestra hija, nos creció enfrente, fue algo espectacular, entonces me llenó mucho. Y cuando se reanuda otra vez la actividad, se vuelven a reanudar otra vez pero como si hubiese dado pausa y play en menos de un segundo. Entonces, es una sensación de que no te encuentras en el Correcto. lugar. No me encontraba. Muchas bendiciones, personas maravillosas y momentos espectaculares, de verdad. Una bendición, un cariño enorme que le tengo especialmente a Colombia, pero no me encontraba. Ahí, el capítulo de Venezuela nunca se fue de nuestras vidas, pero sí estuvo en una larga pausa, pero fue entrando poco a poco. Cada vez que nosotros hacíamos un viaje de visita, nosotros honestamente en los varios viajes que hicimos de visita nunca hubo una planificación. Yo, mi esposa y mi hija sentíamos una conexión, algo que fluía natural, una sensación de comodidad, pero a la vez como de inspiración, como de motivación. Y no hablo por cosas objetivas, no era que íbamos, no sé, a una playa que nos encanta, que lo hacíamos, pero era un poco más allá. Entonces eso fue como quedándose ahí. Yo creo que porque mucho de esto también lo compartía mi esposa, y lo que nosotros hicimos fue a lo largo de estos años, sintiéndonos así, fue decidir y analizar que creíamos que nuestra etapa en este caso en Colombia, en Bogotá, yo creo que había cumplido su función. Nos fuimos inicialmente con la idea de estudiar, sí. Lo cumplimos. Tuvimos nuestra primera hija, luego tuvimos a nuestro segundo hijo, lo cumplimos, iniciamos nuestra carrera profesional, lo cumplimos, agarramos experiencia, lo cumplimos, seguimos haciendo más cursos, lo cumplimos también. Entonces, creímos que habíamos cumplido nuestro tiempo en Bogotá y que podíamos dar un paso hacia otro lado. Ahora, ahí no era que Venezuela ya estaba completamente decidido. Si uno agarraba un papel y escribía en un lado Venezuela y todas las cosas como para hacerlo objetivo, porque la decisión tiene que ser responsable y sostenible, porque tenemos dos hijos, y uno ponía cualquier otra parte del mundo. Mi familia está en España, por ejemplo, mi familia por parte directa mía, la de mi esposa, mucha de la familia está aquí. Yo te puedo decir que el análisis no daba objetivamente un peso que uno dijera, listo, es Venezuela. Porque tu familia tampoco estaba aquí, es decir, una parte de la familia no estaba aquí. Sí, correcto. No, mi papá, mi mamá y mis hermanos están en España. Entonces, pero nosotros lo que hicimos fue completar ese porcentaje con ese feeling que te estoy mencionando. Porque cuando nosotros vinimos acá y vimos primero a Emiliana, mi hija, y luego a Vicente, cómo se desenvolvían, como si nunca se hubiesen ido de acá, nosotros agarramos ese feeling y lo metimos ahí en la hoja. Dijimos, ok, es ahí, vamos.
Vamos, sí, hicimos nuestros números, todo, nos vamos. Y esa fue la introducción, el buscar ir hacia el sitio donde nosotros nos sintiéramos cómodos, pero no solo un tema de comodidad, sino motivados, inspirados y con la certeza de que sabíamos que ahí podíamos crecer y desenvolvernos. Ahora, qué interesante esto, me dice, yo siento que aquí puedo crecer. No todo el mundo lo percibe así. Entonces, creo que es interesante, digamos, desde tu área, desde el punto de vista médico, ¿por qué tenías, digamos, esa certeza o por qué tienes esa determinación de que este es el lugar donde podías crecer? Otro puede pensar, bueno, quizás no, yo puedo crecer en Colombia, puedo crecer en otro. ¿Por qué crees que este es tu lugar? Correcto. Para crecer? Sí, no, excelente. Un capítulo muy bonito que maduré, que me hizo crecer mucho en Colombia y que me hizo desarrollar mucho esta idea, igual junto con mi esposa, fue vivir la experiencia de la dificultad y la adversidad en muchas etapas y de diferentes formas. Fue como llegar a decir, ya va, porque un porcentaje, lo hablo al menos en mi caso, un porcentaje bastante importante de la decisión de emigrar fue como para cambiar una cantidad de situaciones que estaban sucediendo por otro sitio en donde esas situaciones no estuvieran. Entonces ahí pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero entonces allá maduré y entendí que es que la dificultad y la adversidad están en todas partes, en el continente que sea, en el país que sea. Es más, mientras uno más le apueste a crecer y sea atrevido, arriesgado y quiera salir adelante, más obstáculos va a encontrar. Entonces, a medida que lo fui viendo y lo fui viviendo y que las cosas simplemente, sobre todo después cuando salí del posgrado, porque claro, el posgrado y la formación y la educación está todo cuadrado. Tú vas a rotar aquí, tú vas para acá. Esto es un libreto que hay que cumplir. Pero cuando sales, empiezas tú realmente a escribir. Tú eres el que empiezas a decidir para dónde vas. Y decides y vas y tienes unos resultados. A veces no tienes lo que esperas. Entonces fue cuando empecé a decir, ya va, pero si esto es así, aquí o en todas partes del mundo, ¿dónde me siento yo más cómodo, más motivado, más inspirado, más tranquilo? ¿Dónde tengo yo esas herramientas que me permiten a mí llevar estas situaciones que me van a hacer crecer? Y eso fue lo que terminó, como te digo, más el feeling de decir, nos vamos para allá, porque sabemos que aquí hay un proceso que tiene sus dificultades. Y también conocer y hablar y poco a poco ver historias de otras personas que inspiran, que van en esa tónica de cómo aprovechar y materializar oportunidades, fue lo que... Ahora, esto comenzó con un feeling, como dices tú, como una percepción. Una vez ya estando aquí, ¿no? ¿Cómo fue este reencuentro con el país? Y si hoy en día pues evalúas que fue la decisión acertada. Perfecto. Entonces, mira, a mí me gustaría, para llegar a ese punto, contar un mini capítulo que fue justo antes de mi regreso, inmediatamente, unos meses. Cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, que fue así, nos regresamos a Venezuela, la tomamos, por así decirte, a comienzos del 2022, nosotros la tomamos, pero la ejecutamos unos meses después. Tomarla quiso decir que se la dijimos a todo el mundo. Nosotros dijimos, nos regresamos a Venezuela. Un gentío, ustedes están locos, eso no tiene sentido, tienen hijos. Otras personas nos decían, se han tardado en regresar. Ahí es cuando empiezas a escuchar las opiniones, que son opiniones. Pero bueno, el punto está en que mi familia se regresó primero y yo me fui para Cali. En Cali hice estos meses de entrenamiento en cirugía artroscópica y medicina deportiva. Y te comento esto, la razón por la cual te estoy contando esto es porque hubo dos cosas que sentí en esos meses. La primera es que cuando fui para Cali, estaba un poco más como el feeling que te estoy diciendo otra vez de sentir que iba hacia donde quería ir. Sentía que me había quitado toneladas de peso encima. Ya había estado aprobado, yo aprobé para entrenar en un programa que es de la Universidad Javeriana, con sede en Cali, con un especialista en medicina deportiva que es el doctor Mario Orlando Figueroa, una persona súper experimentada, un currículum. O sea, claro, yo no lo conocía, mucho de esto se hizo virtual, online, desde el año 2020, o sea, como 2 años atrás. Entonces, claro, cuando me voy para allá, yo me espero un poco el perfil de una persona, bueno, de ese nivel, que es una persona con mucha preparación. Pero lo que me encuentro es una persona con un grado de humanidad y de conexión con sus personas, que eso fue lo que más me enseñó, porque se identifica conmigo. Y no solo eso, sino que en Colombia hay algo muy bonito
que es que los colombianos son muy regionales, pero en el buen sentido, adoran el sitio de donde vienen, lo adoran. Puede ser una ciudad grande como Medellín, puede ser un pueblo pequeño. Yo estudié con personas que venían de pueblos pequeños y esas personas terminaron su año y al día siguiente se regresaron, felices, en sitios en donde la infraestructura era menos de la mitad de lo que aprendieron en Bogotá, probablemente menos de la mitad de lo que habían aprendido lo podían aplicar. Todo eso me inspiró y yo me identificaba con eso. Y me identifiqué mucho con esto en Cali y ahí fue cuando dije, esto es lo que yo voy a llevar allá. O sea, yo no sé cuántos pacientes voy a ver, no lo sé, pero esto es lo que yo voy a llevar. Yo al primero que vea, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a atender, yo le voy a dar lo mejor, le voy a dar todo lo que aprendí. Y no solamente a los pacientes, a mis colegas, a mis amigos, a todo el que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Entonces ese regreso fue en esa tónica. Sí te puedo decir que el comienzo como tal fue un comienzo un poco lento, el movimiento, pero el movimiento que uno no controla, el movimiento que a todos les pasa independientemente cuando uno arranca, fue un arranque acá. Fue un poco lento, pero era esperable. Ahora, sí te puedo decir, Shirley, que empezaron a llegar las personas. O sea, empecé a conectar con personas que estaban en la misma tónica. Médicos, no médicos, pacientes, empezaron a llegar. Empecé a escuchar historias, empecé a motivarme. Y esto a la vez, empecé a ver la ciudad y el país con otros ojos completamente diferentes. Yo empezaba a ver lugares, calles, sitios que yo he pasado 1.000.000 de veces y yo siento que nunca los vi. O sea, yo los estoy viendo ahorita con otros ojos completamente diferentes. Es más, yo apliqué algo que todavía lo sigo aplicando, pero lo hice en mis primeros meses, algo muy chévere. Yo llegué con ojos de extranjero. Yo empecé a ver, eso fue lo que hice en Colombia. Cuando yo fui, yo empecé a ver, mira, así es el bogotano, mira, así es el paisa, así es el costeño. Yo hice eso cuando llegué, porque fueron casi 10 años. ¿Cómo es el venezolano? ¿Cómo es el caraqueño? Me daba risa, me gustaba. Mira cómo son, mira esto, claro, pero para mí. Y así lo hacían todo. Veo el Ávila todos los días. Además hay una parte del Ávila cuando dejo a mi hija en el colegio que de broma no meto freno de mano en la calle solo para verlo. Y todo eso lo que me genera es inspiración, es motivación, es ganas de ir, ganas. Puede ser un día que sepa qué voy a hacer, puede ser un día que no tengo nada y las cosas van saliendo. Y otro punto importante, bueno, aquí muchos están hablando de tu papá, el doctor Enrique Falcón, que habla también un poco de la generación de relevo, ¿no? Fíjate, bueno, tu padre ya entiendo que él no está aquí, entonces también bueno, ¿dónde está esa generación de relevo, esos médicos que nos van a atender? Porque la gente tiene lesiones, la gente se enferma, ¿no? Sí, aquí hay un país que tiene padecimientos, que tiene cosas buenas, cosas malas. Sí, ¿quién nos va a atender? ¿Quién nos va a curar? Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que también la motivación es regresar, bueno, qué bonito me dice, bueno, yo me formé, bueno, voy a aportar los conocimientos que tengo y los traigo para acá, ¿no? Puedo continuar también con esa labor tan bonita que inició en el momento de tu papá también. Correcto. En el país. Yo tengo que ir despidiendo, Julio, pero me ha quedado... verá marcada tu historia. Uno se encuentra en un consultorio médico, no tiene la oportunidad a veces de conocer estos detalles, pero te hago dos preguntas. Una es, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando, vamos a poner la música a Julio, cuando llegaste, cuando finalmente pusiste las maletas? Y la otra pregunta es, bueno, nosotros a todo venezolano que regresa lo ayudamos. Y queremos que la consulta de Julio Falcón, oye, no queremos que haya muchos lesionados, pero sí queremos darle la oportunidad a esa nueva generación de médicos que regresó, que sean atendidos con nuevos conocimientos, ¿no? Que la juventud es sinónimo de innovación, de ver la medicina también desde otro punto de vista y darte la oportunidad para que la gente conozca lo que estás haciendo por nuestro país. Gracias, Shirley. No, mira, quisiera rápidamente decir además que en esa generación de relevo, hace poco, la semana pasada, estuve el viernes en un evento del Hospital Miguel Pérez Carreño, organizado por uno de los servicios de traumatología. Y lo que más me motivó a ir a ese evento, un evento académico de un día, fueron las personas que estaban ahí. Personas jóvenes, la gran mayoría, los que le apostaron, los que se quedaron. Yo doy gracias a Dios de ver que les está yendo bien, que han crecido, que están bien posicionados. Y de verdad que eso me genera muchísima alegría y que les deseo además que eso siga así. Entonces hay una generación que afortunadamente sí, hay muchos que emigraron, pero hay unos que se quedaron, que han crecido y que están dispuestos, abiertos a ayudar muchísimo. Bueno, ¿qué hice? Para responderte rápidamente, lo que sí estoy seguro que hice, como te digo, fue salir, caminé, fui al Parque del Este, fui al Ávila, como decir, verlo con otros ojos.
probar otra vez temas de gastronomía, comerme mi cachapa, mi arepa. La arepa rellena. Arepa rellena, pero sí hice eso, salir otra vez, fui al Ávila, fui al Parque del Este, conectar otra vez con eso. ¿Dónde te puede la gente ubicar, Julio? Cuando tengo Noah, bueno, que tiene lesiones deportivas, Julio me ha ayudado, ¿no? Pues además Noah tiene, como tú me dijiste, Shirley, tienes que entender que él tiene una mentalidad deportista, o sea, que él puede incluso soportar el dolor. Sí, ¿cómo es eso? Quiere jugar a toda costa. Sí. Bueno, gracias, Shirley. Yo me encuentro en el Hospital de Clínicas Caracas. Ahí hago mi consulta médica de lunes a viernes, en las mañanas y en las tardes. Y bueno, con muchísimo gusto estoy a la orden para ayudar, para atender, para lo que pueda servir. Bueno, y además tú también estuviste con un equipo en Colombia, así que sí. Vino Tinto, aquí hay un prospecto, ¿no? También. Bueno, te agradezco mucho, Shirley, Julio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo Por a todo favor. tu equipo y a toda tu audiencia. Julio, ¿tienes redes, Julio? Sí, ahorita estoy trabajando en mi red profesional. Entonces te contactan en Clínicas Caracas. Sí. Perfecto. Julio Falcón, venezolano que volvió de Colombia. ¿Pero tienes ya el usuario? Todavía no. Pero está todavía pronto por está sacarlo, pendiente, está sí. pendiente. Bueno, 8:40, hacemos una pausa, ya volvemos. Volver